que todo, ¿podría decirme su nombre? José R. Calderón. ¿Y usted dónde nació? En Carolina. Ah, perfecto. Veo que tiene una foto en las manos. ¿Podría hablarnos de esa foto? ¿Quién es el que aparece ahí? Este servidor, José Calderón. Ah, wow. Sí. ¿Qué edad tendría ahí? Aproximadamente como unos 8, quizás, años. ¿Sabe el lugar más o menos donde se tomó esa foto? Claro que sí, en el barrio Cambute de Carolina, donde yo nací. Y en esa época, en ese barrio, ¿se cultivaba caña, había agricultura? ¿Cómo era la vida en el barrio en ese entonces? Bueno, éramos una familia humilde que vivía ahí, como unos agregados que había en familia, varias casas. Entonces, cerca de Piñero, que tenía una lechería, tenía caña de azúcar sembrada alrededor nuestro. Había una grúa que levantaba los mazos de caña y yo veía todo ese movimiento por la mañana. Antes de irme a la escuela, para mí es una historia porque me gustaba mucho ver eso. Antes de ir para mi escuela, que estaba cerca. Y me iba a pie para mi escuela, porque en ese tiempo no había transportación, que estaba en Canóvana, en la escuela María de Hostos, Eugenio María de Hostos. ¿Y cuánto tardaba en llegar a pie de la escuela a su casa? Yo no sacaba el tiempo, pero estaba pequeño, iba solo, por el cunetón de la carretera, que era estrecha, y apenas habían carros. Pero recuerdo como ahora que en una época vi un trozo que venía con una alfailla que estaba suelta en la tumba. Y cuando lo vi traté de esquivarlo, pero siempre me dio la espinilla, un azote. Y yo caí al piso y me recogieron y me llevaron al hospital. Y gracias a Dios no sufrí herida grave que lamentar en aquel entonces. Oye, usted dijo algo que me llamó la atención. Usted vivía cerca de Piñero. Sí, claro que sí. ¿Llegó a conocerlo? ¿Llegó a hablar con él? No lo vi, pero lo veía. No tuve el gusto de estar con él, pero sabía dónde vivía y todo. Y de hecho, cerca de él está su hermano, Piñero, que estaba a la daño, no, yo vivía en mi casa. Que tiene una lechería y mi papá me llevaba a la lechería que tenían ellos. Que en aquel tiempo era una lechería moderna prácticamente. Yo veía la leche corriendo por unos canales y las vacas ser ordeñadas automáticamente. Eso en aquel tiempo era una cosa grande, ver eso. Y una última pregunta, usted como niño me imagino que también ayudaba a sus papás en la casa. Bueno, sí, lo ayudaba, claro. ¿Y cómo los ayudaba? Bueno, mi papá tenía una pequeña finquita atrás. Y ahí sembraba habichuelas, sembraba maíz, sembraba yuca y batata. Y era bastante grandecito y ahí pues con el momento de la cosecha pues yo ayudaba a recoger eso. Recuerdo que una vez, una noche, después de haber tenido una recogida de habichuelas marcadiablo, grande esa, nosotros vivíamos con vela, pues no había luz eléctrica y empezamos a desvainar la habichuela. Y esa habichuela, por curiosidad de niño, pues me metí una habichuela dentro de la nariz. Y eso se quedó ahí. Yo no le di nada a mis padres. Como a 2 o 3 días, mis papás y mi mamá notaron que la nariz mía se había puesto grande, como la tengo hoy día, pero más grande todavía. Me llevaron allá al doctor Trilla en Carolina y resulta que tenía una nariz metida entre las fosas nasales. ¿Y para qué fue eso? Aquí van a hacer una mata de habichuelas, porque este hijo suyo tiene una habichuela sembrada ahí. Imagínate tú. Me la sacaron y gracias a Dios no pasó más por menores que eso. Muchísimas gracias. Quédense ahí para tomarle una foto. Sí. Muchísimas gracias. Mira, y las crecientes que habían ahí, que no te las conté, muchas crecientes de río, Canovanilla. Ah, sí, eso es importante también. Ah, pues aproveche y diga. Sí, pero en esa época, cuando llovía así mucho como ahora, que había una onda tropical en el área, el río se metía en la carretera, inclusive llegaba hasta mi casa. Y nosotros, la casa era en Soco,
Y gracias a eso no nos ahogamos, porque el agua llegaba al nivel del piso. Entonces la gente se le quedaban los carros, había que empujarlo, sacarlo de la vía, porque tanto es inundado. Y mi papá con ese trailer tan grande, que cogía y llenaba esos trailers llenos de mazos de caña. Y un domingo, me recuerdo como ahora, eso es una anécdota que el papá mío me regañó y me dio un montón de cosas, que yo me puse a jugar allí, donde estaban los mazos de caña. Y esos mazos de caña, cuando se reunían los mazos para llevarlo a la central, pues eso se amontonaba en estiva. Entonces tenían una maquinaria y yo me pongo a jugar con la maquinaria esa, pero ¿qué pasa? Que esa maquinaria estaba tesada con un mazo de caña arriba. Y a mí me dio con meterme en la maquinaria esa, y darle una palanca, y cayó el mazo de caña hacia abajo. Que si hubiese estado alguien lo hubiese matado porque lo aplasta. Eso para evitar que el cable se enrollara. Wow. Y eso todo yo lo viví ahí, esas experiencias, un montón de más experiencias. Pero eso es lo más importante que diría yo. Pero aprendió de... Y los accidentes que había en la avenida, yo vi un accidente donde un señor murió atropellado por un vehículo, que lo aplastó un vehículo. Porque tenían la costumbre en aquel tiempo, y todavía en los campos de Puerto Rico están haciendo eso, que yo he leído en la prensa. Hay individuos que para probar su valentía se acuestan en la vía de rodaje, ¿verdad? Sí, entonces los carros pasan, ¿verdad? Si lo esparrachó a la cabeza, no lo esparrachó, pues es de suerte, es de valiente. Pero ese tipo hizo eso, con tan mala suerte que vino un señor con una guagua de quincañero vendiendo ropa, hizo eso y el carro lo aplastó. Y yo lo vi cuando lo estaban sacando muerto para atrás de abajo del carro.